todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayo Baude. Capítulo 16. Conmoción y asombro. Esa era la única forma en que Emerald podía describir el lugar. Había visto la oscura aguja a través de la ventana del Bullard mientras se acercaban. La torre negra se elevaba hacia el cielo, atravesando las siniestras nubes que se encontraban en lo alto, de modo que no se podía ver la punta del edificio. ¿Quién sabía hasta qué punto se elevó en el aire? ¿Quién sabía qué tipo de arquitectura retorcida permitió que existiera tal estructura? Emerald pensó que había visto el alcance de la locura incluso antes de desembarcar de la nave aérea. Qué equivocada había estado. Pero estaría bien. Cinder estuvo aquí. El solo pensamiento de su mentor calentó el corazón de la joven. Cinder, la mujer que la había sacado de las calles y le había dado un propósito en la vida, estaba allí. Después de meses de separación finalmente volvería a ver a su salvador. Una vez que lo hiciera, no importaría qué tipo de ambiente fuera este. No importaría a qué tipo de persona sirviera. Mientras tuviera a Cinder a su lado, Emerald sabía que estaría bien. El hombre corpulento que los había recogido y traído hasta aquí, Azel, caminaba delante de ellos mientras avanzaban por los pasillos. Por dentro, el lugar parecía bastante normal. Si no fuera por el extraño cielo violeta que se filtraba por las ventanas, habría parecido una academia normal. No exactamente como Haven, pero sí bastante similar. Había dormitorios, aulas, salas comunes, incluso una cafetería. Sin embargo, era extraño que todavía no hubiera visto a ningún estudiante. Quizás ya habían partido para el próximo festival vital. Una mirada a Mercury mostró su habitual comportamiento impasible. Si este lugar lo afectaba en algo, no lo demostraba. Eso significaba que ella tampoco podía demostrarlo. Emerald no estaba dispuesta a dejarse engañar por ese chico arrogante y exasperante. La falta de estudiantes la hizo preguntarse qué les había pedido Cinder a ella y a Mercury. Si no fuera algo que involucrara a sus compañeros, ciertamente podría haber esperado hasta que todos llegaran a Beacon, ¿verdad? No es que se estuviera quejando de tener la oportunidad de volver a ver a Cinder, pero hacer un viaje especial a quién sabe dónde parecía un poco inútil. Decidió romper el silencio que se había apoderado de ellos. Incluso a riesgo de que Mercurio abra su gran boca. ¿Color avellana?, le preguntó al hombre que caminaba delante de ellos. El enorme hombre se giró para poder verla mientras caminaba. ¿Sí? ¿Tienes alguna idea de por qué Cinder nos pidió que viniéramos? Un gruñido bajo retumbó en su garganta. No. Esmeralda frunció el ceño y asintió. Obviamente, Azel consideró que su conversación había terminado y se dio la vuelta mientras continuaban su camino. Obviamente era un hombre de pocas palabras. Mercurio podría aprender un par de cosas de él. ¿Por qué te quejas?, preguntó el chico de cabello plateado desagradablemente. Pensé que saltarías de alegría ante la oportunidad de ver a Cinder otra vez. Ella estaba internamente. Aunque ella nunca admitiría tal cosa. Especialmente no a Mercurio. Cállate, espetó ella. Obviamente no me estaba quejando. Solo me preguntaba, ya que nos llamaron aquí por una razón. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios del asesino. Los labios muy punzantes de su acompañante. Emerald no estaba segura de cuál era la apariencia del chico, pero no le sorprendería si fuera la capacidad de ser molesto y molestar a las personas. Específicamente el de ella. Sí, bueno, cualquier cosa es mejor que tener que fingir ser estudiantes en Haven, continuó. Lo juro, si tuviera que usar ese estúpido uniforme negro otro día creo que accidentalmente le habría roto la nariz a alguien en la clase de sparring. Emerald resopló con desdén. Me imagino que tendrías una visión tan inmadura sobre vestirte con clase por primera vez en tu vida. Una ceja oscura se alzó. Oh. Eso es rico viniendo de la chica que usa cualquier excusa lamentable para una camisa que se supone que es ese sujetador deportivo. Los ojos rojos se entrecerraron sobre el chico que estaba a su lado, y una mano instintivamente se acercó a una de sus pistolas enfundadas. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera pensar en dibujarlo, una voz profunda cortó el aire. Niños, llegó el tono intimidante de Azel. Una vez más se había vuelto para mirarlos. Callarse la boca. Una vez más, el primer instinto de Emerald fue recurrir a la violencia. ¿Quién se creía este tipo que era?
¿No sabía que ella era la alumna favorita de Cinder? Al final prevalecieron las ideas más claras y Emerald supo racionalmente que no se podía jugar con Azel. Estaba claramente por encima de su posición, tal vez incluso cerca de la de Cinder. Simplemente no sería bueno buscar pelea con una figura tan imponente. Lamentablemente, esa lógica no se aplicaba a los dos estudiantes de Cinder. ¿Oh, sí? ¿Nos vas a hacer, viejo? La atención de Emerald se había centrado en Mercurio una vez que comenzó su arrebato. Entonces, cuando vio las palabras morir en sus labios y sus ojos grises abrirse como platos, la tomó completamente por sorpresa. Ella se giró para ver exactamente lo que él estaba mirando. Sus propios ojos siguieron su ejemplo. Allí, parada en el camino del trío, estaba lo que parecía ser una mujer joven. Una mujer joven con piel blanca como la nieve y cabello a juego. Retorcidas venas negras subían y bajaban por sus brazos y piernas, mientras que los ojos rojos sangre brillaban como un faro que guiaba sus barcos hacia una costa rocosa. Pero fue el único cuerno que sobresalía de su frente lo que hizo que Emerald tragara saliva con temor. Su corazón dio un vuelco cuando esos ojos carmesí de repente se centraron por completo en ella. ¿Qué clase de monstruo era este? Cálmate, dijo Azel sin provocación. Pueden sentir tu miedo. Ellos. Azel acababa de insinuar que había más de estas cosas. La cabeza de Emerald rápidamente miró a su alrededor, buscando más de estas criaturas que podrían haber estado acechando en las sombras. Afortunadamente no había ninguno presente, al menos eso podía ver. ¿Qué carajo es esa cosa? Susurró Mercury, dando voz a sus propios pensamientos. Quizás hubo un momento en que Emerald se habría burlado del niño por su inquietud. Sin embargo, en ese momento no podía culpar al chico por su nerviosismo. Ella misma tenía los mismos sentimientos. Ella parecía ser humana, pero al mismo tiempo parecía una criatura de Grimm. Aparentemente lo descubriría muy pronto, ya que parecía que la cosa estaba allí esperando a que el trío se acercara. Las manos de Emerald una vez más cayeron a sus caderas, listas para agarrar sus armas en cualquier momento. Emerald saltó de la sorpresa cuando sintió una mano alrededor de su muñeca. Al girarse, vio a Mercury mirándola. Sacudió la cabeza suavemente, enviándole un mensaje alto y claro. Ella aceptó a regañadientes y puso fin abruptamente a la idea de coger sus pistolas. Weiss, dijo Azel cuando el grupo finalmente alcanzó a la criatura. ¿Puedo ayudarle con algo? Su nombre era Weiss. Emerald no pudo evitar mirarla ahora que estaban tan cerca. Ella realmente era una criatura que vivía y respiraba. La piel suave y de porcelana contrastaba duramente con el vestido negro que llevaba. Al igual que los brillantes ojos rojos fijados en la pálida carne de su rostro. ¿Qué clase de bestia era esta? ¿Qué tipo de cosas horribles podría querer de Azel? Para total sorpresa de Emerald, la cosa llamada Weiss hizo una reverencia. Sus rodillas se doblaron y su cabeza se agachó mientras estaba de pie frente al trío de humanos. Saludos, mi nombre es Weiss. Es realmente un honor conocer a los discípulos del profesor Fall. ¿Profesor Fall? ¿Eso era lo que Cinder estaba haciendo en este lugar? ¿Hacerse pasar por profesor? ¿Pero por qué? Pronto todos se harían pasar por estudiantes en Beacon. ¿Qué podría esperar lograr actuando como una maestra aquí? Un breve silencio cayó sobre el grupo antes de que Azel hablara. Estos son Esmeralda y Mercurio, dijo, presentando a la pareja de adolescentes sorprendidos. La voz sacó a Emerald de sus pensamientos, impulsándola a hablar por sí misma. Ese sí, dijo nerviosamente, haciendo todo lo posible por mantener su voz bajo control. Soy Emerald. Es un placer conocerte, Weiss. Más silencio. Lo suficiente como para hacer que Emerald golpee a Mercury en el costado con el codo. El chico hizo una mueca, pero captó la indirecta. Mercurio, dijo simplemente. Lo que parecía ser una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Weiss. Qué maravilloso tener un par de humanos de la vida real de quienes aprender, dijo felizmente. Espero con ansias nuestras lecciones juntos. El profesor Fad me ha dicho que tiene mucho que enseñarme sobre anatomía y biología. Un escalofrío recorrió la espalda de Emerald. ¿Era algún tipo de amenaza velada? ¿Weiss planeaba diseccionarlos para aprender sobre el cuerpo humano? Esperar. Cinder le había dicho esto. ¿Qué estaba pensando esa mujer?
Sí, eso suena como que será bueno, divertido. Debo admitir que he tenido una educación bastante práctica con el cuerpo humano desde que el profesor Fall organizó nuestras lecciones. Una vez más, Weiss parecía bastante satisfecha con la forma en que hablaba de sus experiencias anteriores. Su atención se centró en Mercurio. Aunque no estaría de más tener más conocimientos sobre qué hacer con ciertas partes del cuerpo masculino, Emerald prácticamente podía sentir cómo el cuerpo de su compañero se tensaba y no podía culparlo. El sutil movimiento de sus pies le dijo que Mercury se estaba preparando para una situación de combate. El niño era tan rápido como su tocayo, y solo tomó un momento para que sus piernas armadas atacaran como una serpiente enroscada. Sí, claro, respondió con toda la falsa valentía que pudo reunir. La mano de Wei se juntó frente a ella, con una sonrisa serena todavía en su rostro. Bueno, entonces no te entretendré más. Por favor, disfruta tu estadía y dale lo mejor al profesor. Después de otra inclinación de cabeza, Weiss pasó junto a ellos por el pasillo. Cada movimiento de ella fue suave como la seda. Se comportaba con un sentido de superioridad mientras caminaba. Weiss era un monstruo con la gracia de una princesa. Uno con quien Cinder aparentemente trataba a diario, si su mentora era realmente una profesora aquí. El resto del viaje fue como una mancha para la niña. No se dijeron más palabras entre ella y Mercury. Nada de insultos sarcásticos. Sin comentarios concisos. Nada. Él debía haber sentido los efectos del encuentro con Weiss tanto como ella. Sin embargo, ya no importaba. Finalmente habían llegado a la habitación de Cinder. Todo sería mejor ahora que ella estaba con ellos. Cinder les explicaría todo. Cinder se aseguraría de que no les sucediera nada malo. Cinder la protegería de los monstruos de esta academia, tal como la había salvado de los monstruos que deambulaban por las calles de Vale. Un par de golpes en la puerta después, Azel se fue, con su misión de escolta terminada. Pasaron largos segundos, y sin alguien con experiencia que los protegiera de las amenazas desconocidas de la academia, Emerald se sintió vulnerable. Afortunadamente, la puerta se abrió, revelando a la mujer que estaba allí para rescatarla una vez más. Una ola de alivio invadió a la niña. Ceniza. Emerald sonrió con alegría desenfrenada. El rostro de su mentora no traicionó ninguna emoción y ella asintió a modo de saludo. Entra. La chica de piel oscura no necesitaba que se lo dijeran dos veces, e irrumpió delante de Mercury cuando parecía que iba a dar el primer paso dentro de la habitación de Cinder. En el interior había una configuración relativamente simple con solo lo esencial para vivir. A Cinder nunca le habían gustado las posesiones materiales. El dinero y las baratijas frívolas nunca habían sido importantes para la mujer desde que Emerald la conocía. Fue bueno ver que esto seguía siendo así. Tengo tantas preguntas, dijo Emerald una vez que la puerta se cerró detrás de ellos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué era esa cosa? Su nombre era Weiss. Cinder levantó bruscamente una mano, deteniendo a Emerald antes de que pudiera hacer más comentarios. ¿Conociste a Weiss? Emerald asintió, preguntándose nerviosamente si eso era algo malo. Si tal vez no se le permitiera ver una criatura así. Pero eso no tendría sentido, considerando los comentarios sobre Cinder organizando lecciones con ellos. Sí, señora. Bien, entonces esa introducción está fuera del camino, respiró Cinder con un suspiro de alivio. Emerald frunció el ceño, preguntándose qué había estresado a la mujer por su reunión. ¿Era Weiss realmente una chica tan temible? Tú y Mercury tienen la responsabilidad de instruir en privado a Weiss sobre un asunto de grave importancia. Los ojos rojos se abrieron como platos. ¿Tutor? Pero Cinder, yo no, y yo tampoco. Espetó su mentora. La infiltración y el espionaje son una cosa, pero lo que esa chica me pide es algo que me niego rotundamente a hacer. Y ahí es donde entran ustedes dos. Emerald no tenía idea de qué estaba hablando Cinder. Sin embargo, aparentemente era algo que Cinder no podía o no quería discutir con Weiss. La pregunta era, si la propia Cinder no estaba calificada para hacerlo, ¿qué hacía que ella y Mercury fueran capaces? Fue el niño quien mordió primero. Está bien, ¿qué es lo que quieres que le enseñemos? Cinder respiró hondo. Se giró para que ninguno de los dos pudiera verle la cara. Educación sexual. Emerald parpadeó y un largo silencio se apoderó de la habitación.
¿Había oído bien? Lo siento, señora. Dijo, sí, dije educación sexual, interrumpió Cinder. Tu primera lección es mañana después de clase. La mujer más joven todavía estaba sin palabras. De todas las cosas de las que era capaz, con todas las cosas sobre las que tenía conocimientos, Cinder quería que ella enseñara educación sexual. No importa el hecho de que la propia Emerald nunca había tenido relaciones sexuales. ¿Entonces quieres que le demos la charla a ese monstruo?, preguntó Mercurio. Seguro, ¿por qué no? La chica de cabello verde se giró. ¿Cómo estás de acuerdo con esto? Llegamos a este lugar extraño lleno de monstruos, y todo lo que tenemos que hacer es decirle cómo se hacen los bebés. Parece un trato bastante bueno en comparación con lo que podría haber sido. Aunque detestaba admitirlo, Mercury tenía razón. Como mínimo, no la utilizarían para una disección en vivo para enseñarle a Weiss cómo funciona el cuerpo humano. Oh dioses, esperaba que Weiss no quisiera una demostración en vivo. Emerald no creía que pudiera soportar ni siquiera la idea de que ella y Mercury lo hicieran. Sí, eso es todo lo que se requerirá de ti, confirmó Cinder. Una vez que hayas terminado, podrás relajarte hasta que estemos listos para viajar a Vale para el festival. ¿Entendido? Relajarse. En un lugar como este. Hay pocas posibilidades de que eso suceda. De todos modos, fue un trato bastante agradable como había dicho Mercury. Esmeralda asintió. Sí, señora. Bien. Puedes salir hasta mañana. Azel tiene una habitación para ustedes dos justo al lado de la mía. Vayan a mirar a su alrededor y traten de aclimatarse. Podría ser útil conocer a tantos estudiantes como sea posible para poder acostumbrarse a ellos. Entonces hubo otros como Weiss. Eso no auguraba nada bueno para la chica. Aún así, esas eran órdenes de Cinder, así que las obedecería. Sí, señora, repitió, y se giró para irse con Mercury. Mientras caminaba hacia su nueva habitación, Emerald se preguntó cuántas de esas criaturas habría. Se preguntó qué eran exactamente, porque seguro que no eran humanos. Temía preguntarse cómo serían los demás. De lo que podrían creer. De cómo pueden verse a ella misma y a Mercurio. Aunque si fueran como Weiss, con suerte serían respetuosos. Como discípula de Cinder, tal vez ella imponía algún tipo de respeto entre ellos. Emerald esperaba en silencio que ese fuera el caso. Las cosas eran normales otra vez. Normal. La idea divirtió a Jaune. Bueno, tan normales como podrían ser en un lugar como este. Tan normales como podrían ser en un mundo donde Ruby conocía su secreto y lo había aceptado tal como es. Tan normales como podrían ser después de acostarse con Weiss. Tan normales como podían ser mientras todos los estudiantes en la sala susurraban y lo miraban fijamente. Si esta hubiera sido una escuela secundaria normal, los rumores y chismes probablemente habrían sido sobre sus relaciones carnales con su compañero de clase. A decir verdad, Jaune todavía apenas podía creerlo. Tuvo relaciones sexuales. Solo que, nunca en sus sueños o pesadillas más locas hubiera imaginado que hubiera sido con un híbrido de Grimm. Hasta hace unos meses no tenía ni idea de que tales cosas existieran. Aún así, toda la experiencia había sido muy humana. Jaune había visto una buena cantidad de películas y contenido para adultos. Después de todo, ¿qué chico de 17 años no lo había hecho? Como tal, según su conocimiento y expectativas, la experiencia había sido normal. Weiss tenía todos los papeles que hubiera esperado de una joven normal. Ella reaccionó a sus toques y acciones como lo habría hecho cualquier humano. Como Ruby había gritado torpemente una vez, ella efectivamente tenía un útero completamente funcional. Entonces, ¿en qué les convirtió esto a él y a Weiss ahora? ¿Cuál era el estado de su relación? Nuevamente, si este hubiera sido un ambiente normal, habrían estado en una relación. Habrían estado saliendo. Saldrían a comer, verían películas juntos, pasarían el rato en casa y experimentarían un poco más. Todas las cosas que a los adolescentes llenos de hormonas les encantaría hacer en sus horas privadas. Sin embargo, Weiss no era un adolescente normal. Con Ruby como compañera de cuarto, no tenían exactamente privacidad. Y la idea de que pudieran salir y realizar actividades románticas normales juntos estaba absolutamente descartada. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Qué se suponía que debía esperar?
Al final resultó que, el pinchazo normal de la bocina todavía existía. Todavía era la norma. Solo ahora, Jaune se volvió hacia la fuente completamente esperada de los golpes para ver a Weiss haciendo pucheros. Ella no lo había golpeado con fuerza. De hecho, su rostro sonrojado y casi dócil hacía parecer que no deseaba lastimarlo. Ella simplemente quería su atención. Quería molestarlo para que la mirara. Quizás deseaba irritarlo nuevamente hasta el punto de dominarla nuevamente. Esa pequeña peculiaridad de su personalidad había sido un shock absoluto. Quien sabía que Weiss, dominante y controladora, era en realidad todo lo contrario en el dormitorio. O mejor dicho, la cocina. La sala en la que tuvo lugar el acto fue solo otro ejemplo de cómo las expectativas de Jaune por su primera vez habían sido tiradas por la ventana. Cuando su mirada se volvió hacia ella, Weiss se echó hacia atrás y lo miró expectante con brillantes ojos rojos. Jaune no pudo evitar sonreír un poco ante la satisfacción en su rostro. ¿Sí, Weiss?, preguntó. Nada, dijo, volviéndose hacia el frente del salón de nuevo. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. ¿Fue eso todo? ¿Había simplemente querido que él la reconociera? ¡Qué chica tan extraña! Como si eso significara algo en un lugar como este. Quizás era mejor que no se enredaran en ningún tipo de conversación prolongada, mientras Azel entraba a la habitación. El corpulento maestro tomó su lugar al frente del salón de clases, cruzando los brazos sobre el pecho y recostándose contra el borde de su escritorio. Mira a tu alrededor, ordenó el hombre. Jaune hizo lo que le dijeron y giró la cabeza hacia izquierda y derecha. Vio a sus compañeros hacer lo mismo. Hay muchos menos de ustedes en comparación con el comienzo del año. El hecho de que permanezcan aquí en esta escuela es un logro del que deberían estar orgullosos. ¿Fue ese elogio genuino proveniente de su maestro? Jaune supuso que si alguien iba a repartir cumplidos, sería Azel. En comparación con el resto de los profesores aquí, parecía un buen tipo. Uno que realmente se preocupara por su bienestar. Más específicamente el de Jaune. Fue Azel quien le dio consejos sobre su supervivencia la primera vez que fue a hablar con Salem. Fue Azel quien le dijo que encontrara algo por lo que vivir. Si hubiera sido en cualquier otro momento y lugar, estaba seguro de que el hombre podría haber sido un miembro excelente y honrado de la sociedad. Considere por qué sus compañeros ya no están con usted, continuó. Eran brutos unidimensionales cuyo único propósito era luchar. Y como en los juegos de gladiadores del pasado antiguo, aquellos que viven solo para luchar morirán como vivieron. Los que están en este salón de clases tienen algo que los demás no tenían. ¿Sabes qué es eso? La pregunta flotaba en el aire, e incluso si Jaune hubiera estado tentado de levantar la mano y responderla, no tenía idea de cuál podría ser esa posible respuesta. Al final, ¿qué separó a alguien como Cardin de Jan? ¿Qué separó a Dove de Blake? Esas dos chicas en particular eran dos de los híbridos más monstruosos y, sin embargo, sobrevivieron donde otros no. En su periferia, Jaune vio la mano de Weiss dispararse en el aire. Esperó pacientemente hasta que Azel la llamó. Todos eran hombres brutales, respondió ella con confianza. Jaune frunció el ceño cuando pensó en ello. ¿Era eso cierto? Cardin, Paloma, Cielo, Russell, Nolan, no, respondió Azel, rechazando la respuesta de Weiss y en el proceso, interrumpiendo los propios recuerdos de Jaune. Mai, una mujer, está entre los muertos. Jaune vio cómo el rostro de Weiss se contraía en sus pensamientos, tratando desesperadamente de encontrar una nueva respuesta. Sabía que la chica odiaba equivocarse. No le sorprendería que ella siguiera respondiendo incorrectamente una y otra vez en un intento desesperado por demostrar su superioridad sobre sus compañeros de clase. Sin embargo, al final, Azel decidió responder él mismo. Todos habéis encontrado algo más en la vida que mera violencia. Todos habéis encontrado algo por lo que vivir. Las familiares palabras resonaron en la mente de Jaune. Había sido el mismo consejo que Azel le había dado al comienzo de su estancia aquí. Al final resultó que, el consejo iba dirigido a algo más que a él. Como hemos discutido antes, encontrar y mantener un control sobre tu humanidad es una parte clave para mantener tu forma humana. Es un factor importante para poder manipular tu aura y no permitir que destruya tu mente. Los pensamientos de Jaune volvieron a Blake y a su arrebato cuando encendió su propia aura.
Su falta de humanidad hizo que tales esfuerzos fueran peligrosos y dolorosos. Todos ustedes aquí, de una forma u otra, han encontrado y abrazado algo claramente humano. Jaune se estremeció cuando algo a su derecha tocó su mano. Al girarse, vio que Ruby le había agarrado la mano debajo del escritorio. Ella le sonrió y su corazón dio un vuelco. La expresión de su rostro era tan brillante y dulce como una puesta de sol. Dioses, hacía meses que no veía el sol. Nunca brilló en este retorcido lugar. ¿Lo volvería a ver alguna vez? El semestre está llegando a su fin y el baile se llevará a cabo en un futuro próximo. Después de eso, se seleccionará un equipo de 4 para viajar a Vale para asistir al Festival Vital. Quiero que hoy te tomes un tiempo para reflexionar sobre este semestre pasado y pensar por qué estás aquí y tus compañeros difuntos no. Piensa en lo que te has separado de ellos. Piensa en lo que has encontrado dentro de ti y en los demás que te motivó a sobrevivir tanto tiempo. Es todo. Azel caminó hacia la salida y salió. Inesperado, pero no inapropiado para lo que fue esencialmente un período libre. No era como si hubiera tarea que hacer. Realmente no importaba si los estudiantes hablaban entre ellos. De hecho, probablemente se fomentó la socialización de una manera tan humana, si nos atenemos a las palabras de su maestro. La atención de Jaune se centró una vez más en su derecha, esta vez cuando Ruby comenzó a frotar sus cuernos de arriba a abajo contra su hombro. Alejándose, ella le sonrió una vez más. Hola. Su carácter alegre significaba aún más para él ahora que antes. Ella lo conocía y lo aceptaba tal como era. Como ella había dicho, tal como él lo había hecho con ella. Hola, Ruby, respondió con la misma alegría. Entonces, sobre lo que dijo el profesor Reinhardt, dijo en voz baja. Creo que sé mi respuesta. Las palabras calentaron su corazón. De hecho, Ruby estaba abrazando su humanidad gracias a él. Tal como se había propuesto hacer. A pesar de que Salem le había advertido que no lo hiciera y que terminaría en un fracaso total, Ruby era una prueba de que podía tener éxito. Podría tener éxito. Todos los híbridos podrían tener éxito si se les diera la motivación y el cuidado adecuados. Sí, estuvo de acuerdo. Yo también. Azel le había encomendado la tarea de encontrar algo por lo que vivir. Él tuvo. Al final resultó que, no había sido solo para él o su familia. No había sido simplemente vivir un día más. Había sido por sus amigos. Ruby. Weiss. Blake. Jan. Todos ellos le eran queridos de una forma u otra. Todos necesitaban ser salvados. Se había negado a renunciar a ellos y podía ver que sus esfuerzos estaban dando frutos. Ruby fue la primera y única en saber que él era humano, pero gracias a sus esfuerzos no pensó menos en él por eso. Un fuerte golpe desde su izquierda le hizo estremecerse y se giró para ver una expresión familiar de disgusto en el pálido rostro de Weiss. Creo que tu atención debería centrarse en mí, casi exigió en su habitual tono altivo. Después de todo, ¿qué más motivación necesitas que yo? Motivación. Jaune sabía exactamente lo que estaba insinuando la chica. Y si estaba siendo honesto consigo mismo, con su tonto y hormonal adolescente, la perspectiva del sexo era de hecho un motivador muy fuerte para un niño en crecimiento y sus necesidades. El sonido de una silla chirriando en el suelo hizo que la atención de Jaune volviera a girar y, para su sorpresa, Ruby se había levantado. ¿Por qué mirar fijamente un cuerno cuando podría tener dos? Preguntó con sorprendente veneno en su voz. Weiss respondió de la misma manera, levantándose de su propio asiento, atrapando a Jaune, que aún estaba sentada, entre dos híbridos molestos. Quizás un cuerno sea todo lo que se necesita para estar satisfecho, respondió ella. Sé que solo hizo falta un cuerno para mí. Jaune casi se ahoga con su propia lengua ante las palabras de Weiss. ¿Qué pasaría si Ruby se enterara de él y Weiss? ¿Estaría enojada? ¿Celoso? ¿Vengativo? ¿Revelaría su secreto por despecho? No, no Ruby. Nunca Ruby. Tenía que confiar y creer en ella. Después de todo lo que había dicho y hecho, nunca revelaría su secreto. Incluso había matado a Cardin para preservarlo. El brazo de Ruby arremetió, apuntando con un dedo acusador a la chica que estaba al otro lado de él. Guerra de cuernos. Ella gruñó. Las manos de Weiss subieron hasta descansar sobre sus caderas. Aceptado. El ganador recibe Jaune exclusivamente.
Los labios de dicho niño comenzaron a moverse, mientras sonidos y sílabas de palabras comenzaron a salir de ellos. ¿Qué? No te preocupes, dijo Weiss, colocando una mano sobre su hombro. No perderé contra esta criatura rota. Otra mano se posó sobre su otro hombro. Te salvaré de ella, dijo Ruby reconfortantemente. Nunca más tendrás que temer otro golpe de su cuerno. Quería protestar. Quería decir que no pertenecía a Weiss y que no era una especie de premio que se ganaría en un duelo. Sin embargo, sabía que esas palabras caerían en oídos sordos. Si había algo que había aprendido en esta academia era que los híbridos tenían una cultura completamente propia. Uno que los humanos como él tal vez nunca comprendan por completo. Las chicas se dirigieron a una esquina del salón de clases y comenzaron a mover los escritorios para su improvisada arena. A pesar de toda la charla de Azel sobre la necesidad de actuar en lugar de violencia para tener éxito, Ruby y Weiss estaban a punto de ir directo al grano. Una visión familiar de las dos chicas, dando vueltas con las cabezas inclinadas, llenó su visión. El chico suspiró, sabiendo que esto probablemente terminaría como la última pelea donde ambas chicas terminarían en el suelo con las cabezas heridas. ¿No es usted señor popular? Jaune se volvió para ver a un Yan sonriente parado detrás de él. Agarrando uno de los escritorios recientemente desocupados, lo giró para poder sentarse al lado de Jaune y tener un asiento privilegiado para el duelo híbrido. Ella no estaba exactamente equivocada. Cuando dos chicas literalmente peleaban por ti, eso te hizo popular por defecto. Sin embargo, eso no significaba que le tuviera que gustar. Supongo, estuvo de acuerdo. Yan tomó asiento y apoyó su gigantesco brazo en la superficie de su escritorio. Aunque no puedo decir que los culpe. Después de escuchar lo que le hiciste a Cardin, ahora eres prácticamente el mejor de la clase. Bien. Después de lo que le hizo a Cardin. Un rumor que Ruby había difundido para proteger su secreto. Para que todos pensaran que él era realmente una criatura capaz de destrozar a un compañero híbrido con sus propias manos. Sí, mintió. Cardin obtuvo lo que se merecía. Según las propias palabras de Azel, el niño sí. Vivió solo para la violencia. Aquellos que vivieron por la espada también morirían por la espada. O por la guadaña de Ruby, pero ese pequeño detalle no importaba. Me hubiera gustado haber estado allí para verlo, continuó Yan. Un dedo de su mano humana trazó líneas en su hombro. Pero para un Leviatán Grimm, supongo que no es demasiado sorprendente. Cardin pensó que era un niño grande, pero se topó con uno aún más grande, no estaba seguro de si se suponía que había algún tipo de insinuación allí. Yan siempre había sido uno de los híbridos más humanizados, a pesar de su apariencia excesivamente monstruosa. Si alguien entendiera las implicaciones y la jerga, sería ella. Me ofrecería aparearme contigo como felicitación, pero supongo que alguien se me adelantó. El corazón de Jaune dio un vuelco y se volvió hacia Yan. ¿Qué? Oh, por favor, ¿no crees que puedo oler eso? Apesta Saizevich. ¿Puedes oler eso? Jaune, puedo saborearlo. El aroma de Weiss está por todas partes, incluso después de que Ruby intentó cubrirte con el suyo. ¿Qué tan fuertes eran los sentidos de estos híbridos? ¿Realmente el aroma hizo tanto por ellos? Recordó que Ruby había dicho una vez que dormir junto a él en la cama era para mantener alejado a Blake. Que si su olor estuviera sobre él entonces Blake no estaría interesado. Pero si Yan lo sabía, eso significaba que Ruby ya lo sabía también. Yan sonrió antes de reír suavemente. Debo decir que no esperaba que formaras tu propia manada. Parecías tan desinteresado en todo ese tipo de cosas cuando te lo ofrecí. Pero supongo que los machos alfa hacen lo que quieren cuando quieren. Jaune frunció el ceño. Estúpida y confusa cultura híbrida. ¿Qué significaba eso ser un macho alfa? ¿Y qué era una manada? Sonríe y asiente, se dijo. Sé bien. Una manada. Bueno, es como dijiste. Hago lo que quiero cuando quiero. Como matar a Cardin. Y. Aparearse. Todavía no sabía cómo sentirse al respecto. Por supuesto que se preocupaba por Weiss, pero no sabía cómo funcionaban las relaciones híbridas de Grimm, o si tenían alguna relación. Cuando tomaron pareja, se aparearon de por vida. ¿O simplemente lo hicieron para procrear antes de seguir adelante? ¿Qué esperaba Weiss de él para seguir adelante?
Supongo que tiene sentido considerando que duermes con ambos todas las noches. Lo que quiero saber es dónde encaja Blake. ¿O ella? Yang le estaba haciendo preguntas cuyas apenas sabía las respuestas. Preguntas sobre las que solo podía adivinar lo que realmente significaban. Estaba preguntando si él y Blake estaban. La imagen de dientes afilados y una lengua larga pasó por su mente. Sexo con Blake. ¡Qué pensamiento tan horripilante! No, Blake no, dijo apresuradamente. Era tanto la verdad como su verdadero deseo. No, lo siento. No sabía por qué se disculpaba. Creo que 2 de 3 no está mal. Él volvió a fruncir el ceño. ¿2? ¿De qué estaba hablando ella? Otro choque de queratina y cráneos hizo que ambas chicas cayeran de espaldas al suelo. Sí, al igual que su último duelo, esto probablemente terminaría en empate. A pesar de todas sus palabras y fanfarronadas, ambos eran terribles duelistas. No es que tuviera espacio para hablar, dado que ni siquiera era un híbrido. Aún así, incluso él podía ver cuán improductivos eran sus ataques. Esta estupidez tenía que terminar antes de que ambas chicas se volvieran estúpidas por daño cerebral. Con suerte, cualquier impulso primario que hubieran tenido ya estuviera fuera de sus sistemas. Con suerte, el dolor en sus cráneos superaba cualquier deseo adicional de atacarse entre sí por su bien. Jaune se levantó y se dirigió hacia los 2 híbridos que actualmente estaban cuidando sus doloridas cabezas en el suelo. Ruby dejó escapar un suspiro y, distraídamente, hurgó en el trozo de carne de vaca. Estaba recién tallada y empapada de sangre. Pero después de semanas de cocinarlo, Jaune ya no le resultaba apetecible. Amarillo, la idea de su ahora compañero de cuarto humano era como ser apuñalada en el pecho, había decidido aceptarlo, había matado a otro por él. Entonces, ¿por qué no se aparearía con ella? Su duelo anterior contra Weiss había vuelto a terminar decepcionantemente. Una vez más, ella y su compañera de clase habían luchado hasta empatar. Un empate que Jaune había roto antes de que pudiera continuar. La pregunta era, ¿por qué? ¿Lo estaba haciendo para proteger a Weiss? ¿Su vínculo con la otra chica excedía el de ella? Jaune y Weiss obviamente se habían apareado a principios de semana. Los dos apestaban absolutamente el uno al otro ese día, y Weiss se mostró estúpidamente positivo después. Casi tanto como ella. Eso le dijo a Ruby 2 cosas. Primero, que Jaune ahora era receptivo al apareamiento, y segundo, debía ser muy bueno en eso según la sonrisa tonta que Weiss usó el resto del día. Sabía que Jaune siempre había encontrado hermosa a Weiss. Desde el primer momento en que vio su forma humana, era obvio que Jaune se sentía atraído por ella. Se preguntó si tal vez esa fuera la clave. ¿Jaune se sentiría más tentada a aparearse con ella si asumiera su propia forma humana? Si lo hiciera, ¿podría siquiera sostenerlo mientras se apareaba? ¿Qué pasaría si volviera a su verdadera forma híbrida en el medio? ¿Jaune perdería interés? Lo que le había dicho a Jaune anteriormente en la clase del profesor Reinhardt era cierto. Había encontrado algo que abrazar y que era humano. Más que eso. Había encontrado a alguien a quien abrazar que era literalmente humano. Ella amaba a Jaune. Ella misma apenas podía creerlo, pero ¿qué más podría ser? Ella lo amaba. Ella lo amaba de una manera diferente a como amaba a Yan, pero era amor de todos modos. Quería expresar ese amor de la manera física que lo hacían los humanos, tal como en ese documental que Weiss les había mostrado esa vez. Ella quería tomarlo no solo como su compañero, sino como su compañero. Ruby lo deseaba desesperadamente. Lo suficientemente malo como para desafiar a su compañera de clase a un duelo de trompetas. Un duelo que lamentablemente resultó indeciso, por lo que el statu quo se mantuvo. No fue justo. Ella había sido amiga de Jaune primero. Ella debería haber sido la primera. Weiss no. Aún así, eso no significaba que Weiss tuviera que ser el único. ¿Qué ocurre?, preguntó Yan, con preocupación en su tono. Apenas has dado un mordisco. Ruby se sobresaltó un poco, se había olvidado de que Yan estaba aquí. Levantó la vista del trozo de carne ensangrentado que había en el plato que tenía delante. Es Jaune, dijo con otro suspiro. ¿Problemas en el paraíso? Yan se rió entre dientes. ¿Jaune te está dando menos de su cuerno inferior ahora que Weiss también está involucrado? ¿Menos de su cuerno inferior? Ella no había conseguido nada de su cuerno inferior.
Y tampoco fue por falta de intentos. Pero no he recibido ninguno. Espetó Ruby. A pesar de su atrevimiento, todavía tenía que estar a la altura del desafío. ¿Alguna vez? No había querido sonar tan enojada y desesperada como lo había hecho, pero saber que Jaune se había apareado con Ois la había hecho sentir enojada. Si no fuera por la situación con Cardin que había surgido justo después, estaba segura de que los sentimientos habrían sido aún peores. Habría tenido suficiente negatividad para enorgullecer a su hermana. La mesa tembló cuando el puño de Jan se estrelló contra ella. ¿Qué? Pero dijiste que tú y él eran compañeros hace semanas. Eso había sido una pequeña mentira para que Jan retrocediera. La verdad del asunto era que no eran compañeros. Es posible que hayan dormido juntos, que él la haya visto desnuda y que ella haya conocido su secreto más personal, pero todavía no estaban en el nivel de apareamiento. Y ahora se preguntaba si alguna vez lo haría. Después de todo, había elegido a Weiss y no a ella. Puede que haya mentido sobre eso, admitió. Entonces espera, ¿ustedes dos duermen en la misma cama todas las noches y él todavía no está interesado? Es verdad. No puedo llamar su atención sin importar lo que haga. No sé qué hizo Weiss para que lo hiciera. Es tan frustrante. Jan la miró con incredulidad. Imposible. Ha apestado a ti durante semanas. Incluso antes de que Weiss y su único cuerno pusieran sus diminutas manos sobre él. Yo sé, ¿verdad? Ruby gimió de frustración. Lo he estado olfateando toda la semana, frotando mis cuernos contra él y todo. ¿En serio nada? Preguntó su hermana mayor con incredulidad. Ruby no podía culparla por esa reacción. Acariciar el cuerno era el signo híbrido universal de tener ganas de trotar. Ruby también lo había estado frotando vigorosamente con más frecuencia después de matar a Cardin. La única forma en que podría ser más descarada es si le hubiera gritado compañero conmigo. ¿Recordaste trinar mientras lo hacías? Por supuesto. Ruby se golpeó la cabeza al darse cuenta. ¿Cómo podría olvidarse de trinar? También olvidó lo dolorida que estaba su cabeza por su duelo anterior contra Weiss. Su mano golpeó un punto dolorido donde tanto el cuerno como el cráneo se habían conectado con el suyo. Ruby hizo una mueca, respirando con dolor causado por su propia mano. Oye, ella gimió. Mira, Ruby. Jan puso una mano sobre su hombro. Obviamente hay que probar una táctica diferente. ¿Táctica? ¿Cómo qué? Tal vez deja más claro lo que quieres. Después de todo, compartes una habitación con él. Y una cama. No es que te falten oportunidades para decirle lo que quieres. Ruby consideró lo que dijo Jan. Era cierto que todos sus intentos habían sido bastante indirectos. Ella siempre había intentado decirle lo que quería sin llegar a ser la agresora. Todo este tiempo ella esperó a que él diera el primer paso. Pero era obvio que no lo lograría. Tal vez debería tomar una página del libro de Weiss y ser más agresiva. Pero no te preocupes, tendré una pequeña charla con él. ¿Una charla? Preguntó preocupada. Jan no solía charlar. Dejó que sus puños hablaran por ella. Sí. Una pequeña charla agradable. Sobre lo mejor que es mi hermana pequeña que el viejo de allí. Gracias. Ruby asintió, aunque no le gustaba el tono con el que hablaba su hermana, pero si eso la acercaba a su objetivo, tendría que ser un sacrificio aceptable. Pero por ahora solo tenía que idear una nueva táctica de seducción. Tal vez debería empezar a dormir desnuda otra vez. Nota del autor. Han entrado nuevos jugadores al juego. Debería ser divertido tener un par de humanos más en la academia ahora. Aquellos que no saben que Jaune también es un humano, además, fanáticos de Ruby. No se apresure a perder la esperanza. Después de todo, los machos alfa forman manadas a su propia discreción, como siempre, mi agradecimiento a Burkion y Ligningstxu por todo su arduo trabajo y aportes. Y al resto del servidor de Discord por su continuo apoyo y sugerencias. Y por supuesto, a todos vosotros por seguir leyendo y reseñando. Su apoyo hacia nosotros y esta historia es realmente sorprendente. Gracias por leer. Espero que lo hayan disfrutado. Capítulo 16. Conmoción y asombro. Esa era la única forma en que Emerald podía describir el lugar. Había visto la oscura aguja a través de la ventana del Bullad mientras se acercaban. La torre negra se elevaba hacia el cielo, atravesando las siniestras nubes que se encontraban en lo alto, de modo que no se podía ver la punta del edificio.
¿Quién sabía hasta qué punto se elevó en el aire? ¿Quién sabía qué tipo de arquitectura retorcida permitió que existiera tal estructura? Emerald pensó que había visto el alcance de la locura incluso antes de desembarcar de la nave aérea. Qué equivocada había estado. Pero estaría bien. Cinder estuvo aquí. El solo pensamiento de su mentor calentó el corazón de la joven. Cinder, la mujer que la había sacado de las calles y le había dado un propósito en la vida, estaba allí. Después de meses de separación finalmente volvería a ver a su salvador. Una vez que lo hiciera, no importaría qué tipo de ambiente fuera este. No importaría a qué tipo de persona sirviera. Mientras tuviera a Cinder a su lado, Emerald sabía que estaría bien. El hombre corpulento que los había recogido y traído hasta aquí, Azel, caminaba delante de ellos mientras avanzaban por los pasillos. Por dentro, el lugar parecía bastante normal. Si no fuera por el extraño cielo violeta que se filtraba por las ventanas, habría parecido una academia normal. No exactamente como Haven, pero sí bastante similar. Había dormitorios, aulas, salas comunes, incluso una cafetería. Sin embargo, era extraño que todavía no hubiera visto a ningún estudiante. Quizás ya habían partido para el próximo festival vital. Una mirada a Mercury mostró su habitual comportamiento impasible. Si este lugar lo afectaba en algo, no lo demostraba. Eso significaba que ella tampoco podía demostrarlo. Emerald no estaba dispuesta a dejarse engañar por ese chico arrogante y exasperante. La falta de estudiantes la hizo preguntarse qué les había pedido Cinder a ella y a Mercury. Si no fuera algo que involucrara a sus compañeros, ciertamente podría haber esperado hasta que todos llegaran a Beacon, ¿verdad? No es que se estuviera quejando de tener la oportunidad de volver a ver a Cinder, pero hacer un viaje especial a quién sabe dónde parecía un poco inútil. Decidió romper el silencio que se había apoderado de ellos. Incluso a riesgo de que Mercurio abra su gran boca. ¿Color avellana? Le preguntó al hombre que caminaba delante de ellos. El enorme hombre se giró para poder verla mientras caminaba. ¿Sí? ¿Tienes alguna idea de por qué Cinder nos pidió que viniéramos? Un gruñido bajo retumbó en su garganta. No. Esmeralda frunció el ceño y asintió. Obviamente, Azel consideró que su conversación había terminado y se dio la vuelta mientras continuaban su camino. Obviamente era un hombre de pocas palabras. Mercurio podría aprender un par de cosas de él. ¿Por qué te quejas?, preguntó el chico de cabello plateado desagradablemente. Pensé que saltarías de alegría ante la oportunidad de ver a Cinder otra vez. Ella estaba internamente. Aunque ella nunca admitiría tal cosa. Especialmente no a Mercurio. Cállate, espetó ella. Obviamente no me estaba quejando. Solo me preguntaba, ya que nos llamaron aquí por una razón. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios del asesino. Los labios muy punzantes de su acompañante. Emerald no estaba segura de cuál era la apariencia del chico, pero no le sorprendería si fuera la capacidad de ser molesto y molestar a las personas. Específicamente el de ella. Sí, bueno, cualquier cosa es mejor que tener que fingir ser estudiantes en Haven, continuó. Lo juro, si tuviera que usar ese estúpido uniforme negro otro día creo que accidentalmente le habría roto la nariz a alguien en la clase de sparring. Emerald resopló con desdén. Me imagino que tendrías una visión tan inmadura sobre vestirte con clase por primera vez en tu vida. Una ceja oscura se alzó. Oh. Eso es rico viniendo de la chica que usa cualquier excusa lamentable para una camisa que se supone que es ese sujetador deportivo. Los ojos rojos se entrecerraron sobre el chico que estaba a su lado, y una mano instintivamente se acercó a una de sus pistolas enfundadas. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera pensar en dibujarlo, una voz profunda cortó el aire. Niños, llegó el tono intimidante de Azel. Una vez más se había vuelto para mirarlos. Callarse la boca. Una vez más, el primer instinto de Emerald fue recurrir a la violencia. ¿Quién se creía este tipo que era? ¿No sabía que ella era la alumna favorita de Cinder? Al final prevalecieron las ideas más claras y Emerald supo racionalmente que no se podía jugar con Azel. Estaba claramente por encima de su posición, tal vez incluso cerca de la de Cinder. Simplemente no sería bueno buscar pelea con una figura tan imponente. Lamentablemente, esa lógica no se aplicaba a los dos estudiantes de Cinder. ¿Oh, sí?
¿Nos vas a hacer, viejo? La atención de Emerald se había centrado en Mercurio una vez que comenzó su arrebato. Entonces, cuando vio las palabras morir en sus labios y sus ojos grises abrirse como platos, la tomó completamente por sorpresa. Ella se giró para ver exactamente lo que él estaba mirando. Sus propios ojos siguieron su ejemplo. Allí, parada en el camino del trío, estaba lo que parecía ser una mujer joven. Una mujer joven con piel blanca como la nieve y cabello a juego. Retorcidas venas negras subían y bajaban por sus brazos y piernas, mientras que los ojos rojos sangre brillaban como un faro que guiaba sus barcos hacia una costa rocosa. Pero fue el único cuerno que sobresalía de su frente lo que hizo que Emerald tragara saliva con temor. Su corazón dio un vuelco cuando esos ojos carmesí de repente se centraron por completo en ella. ¿Qué clase de monstruo era este? Cálmate, dijo Azel sin provocación. Pueden sentir tu miedo. Ellos. Azel acababa de insinuar que había más de estas cosas. La cabeza de Emerald rápidamente miró a su alrededor, buscando más de estas criaturas que podrían haber estado acechando en las sombras. Afortunadamente no había ninguno presente, al menos eso podía ver. ¿Qué carajo es esa cosa? Susurró Mercury, dando voz a sus propios pensamientos. Quizás hubo un momento en que Emerald se habría burlado del niño por su inquietud. Sin embargo, en ese momento no podía culpar al chico por su nerviosismo. Ella misma tenía los mismos sentimientos. Ella parecía ser humana, pero al mismo tiempo parecía una criatura de Grimm. Aparentemente lo descubriría muy pronto, ya que parecía que la cosa estaba allí esperando a que el trío se acercara. Las manos de Emerald una vez más cayeron a sus caderas, listas para agarrar sus armas en cualquier momento. Emerald saltó de la sorpresa cuando sintió una mano alrededor de su muñeca. Al girarse, vio a Mercury mirándola. Sacudió la cabeza suavemente, enviándole un mensaje alto y claro. Ella aceptó a regañadientes y puso fin abruptamente a la idea de coger sus pistolas. Weiss, dijo Azel cuando el grupo finalmente alcanzó a la criatura. ¿Puedo ayudarle con algo? Su nombre era Weiss. Emerald no pudo evitar mirarla ahora que estaban tan cerca. Ella realmente era una criatura que vivía y respiraba. La piel suave y de porcelana contrastaba duramente con el vestido negro que llevaba. Al igual que los brillantes ojos rojos fijados en la pálida carne de su rostro. ¿Qué clase de bestia era esta? ¿Qué tipo de cosas horribles podría querer de Azel? Para total sorpresa de Emerald, la cosa llamada Weiss hizo una reverencia. Sus rodillas se doblaron y su cabeza se agachó mientras estaba de pie frente al trío de humanos. Saludos, mi nombre es Weiss. Es realmente un honor conocer a los discípulos del profesor Fall. ¿Profesor Fall? ¿Eso era lo que Cinder estaba haciendo en este lugar? ¿Hacerse pasar por profesor? ¿Pero por qué? Pronto todos se harían pasar por estudiantes en Beacon. ¿Qué podría esperar lograr actuando como una maestra aquí? Un breve silencio cayó sobre el grupo antes de que Azel hablara. Estos son Esmeralda y Mercurio, dijo, presentando a la pareja de adolescentes sorprendidos. La voz sacó a Emerald de sus pensamientos, impulsándola a hablar por sí misma. Ese sí, dijo nerviosamente, haciendo todo lo posible por mantener su voz bajo control. Soy Emerald. Es un placer conocerte, Weiss. Más silencio. Lo suficiente como para hacer que Emerald golpee a Mercury en el costado con el codo. El chico hizo una mueca, pero captó la indirecta. Mercurio, dijo simplemente. Lo que parecía ser una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Weiss. Qué maravilloso tener un par de humanos de la vida real de quienes aprender, dijo felizmente. Espero con ansias nuestras lecciones juntos. El profesor Fad me ha dicho que tiene mucho que enseñarme sobre anatomía y biología. Un escalofrío recorrió la espalda de Emerald. ¿Era algún tipo de amenaza velada? ¿Weiss planeaba diseccionarlos para aprender sobre el cuerpo humano? Esperar. Cinder le había dicho esto. ¿Qué estaba pensando esa mujer? Sí, eso suena como que será bueno, divertido. Debo admitir que he tenido una educación bastante práctica con el cuerpo humano desde que el profesor Fall organizó nuestras lecciones. Una vez más, Weiss parecía bastante satisfecha con la forma en que hablaba de sus experiencias anteriores. Su atención se centró en Mercurio.
Aunque no estaría de más tener más conocimientos sobre qué hacer con ciertas partes del cuerpo masculino, Emerald prácticamente podía sentir cómo el cuerpo de su compañero se tensaba y no podía culparlo. El sutil movimiento de sus pies le dijo que Mercury se estaba preparando para una situación de combate. El niño era tan rápido como su tocayo, y solo tomó un momento para que sus piernas armadas atacaran como una serpiente enroscada. Sí, claro, respondió con toda la falsa valentía que pudo reunir. La mano de Wei se juntó frente a ella, con una sonrisa serena todavía en su rostro. Bueno, entonces no te entretendré más. Por favor, disfruta tu estadía y dale lo mejor al profesor. Después de otra inclinación de cabeza, Wei pasó junto a ellos por el pasillo. Cada movimiento de ella fue suave como la seda. Se comportaba con un sentido de superioridad mientras caminaba. Wei era un monstruo con la gracia de una princesa. Uno con quien Cinder aparentemente trataba a diario, si su mentora era realmente una profesora aquí. El resto del viaje fue como una mancha para la niña. No se dijeron más palabras entre ella y Mercury. Nada de insultos sarcásticos. Sin comentarios concisos. Nada. Él debía haber sentido los efectos del encuentro con Wei tanto como ella. Sin embargo, ya no importaba. Finalmente habían llegado a la habitación de Cinder. Todo sería mejor ahora que ella estaba con ellos. Cinder les explicaría todo. Cinder se aseguraría de que no les sucediera nada malo. Cinder la protegería de los monstruos de esta academia, tal como la había salvado de los monstruos que deambulaban por las calles de Vale. Un par de golpes en la puerta después, Azel se fue, con su misión de escolta terminada. Pasaron largos segundos, y sin alguien con experiencia que los protegiera de las amenazas desconocidas de la academia, Emerald se sintió vulnerable. Afortunadamente, la puerta se abrió, revelando a la mujer que estaba allí para rescatarla una vez más. Una ola de alivio invadió a la niña. Ceniza. Emerald sonrió con alegría desenfrenada. El rostro de su mentora no traicionó ninguna emoción y ella asintió a modo de saludo. Entra. La chica de piel oscura no necesitaba que se lo dijeran dos veces, e irrumpió delante de Mercury cuando parecía que iba a dar el primer paso dentro de la habitación de Cinder. En el interior había una configuración relativamente simple con solo lo esencial para vivir. A Cinder nunca le habían gustado las posesiones materiales. El dinero y las baratijas frívolas nunca habían sido importantes para la mujer desde que Emerald la conocía. Fue bueno ver que esto seguía siendo así. Tengo tantas preguntas, dijo Emerald una vez que la puerta se cerró detrás de ellos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué era esa cosa? Su nombre era Weiss. Cinder levantó bruscamente una mano, deteniendo a Emerald antes de que pudiera hacer más comentarios. ¿Conociste a Weiss? Emerald asintió, preguntándose nerviosamente si eso era algo malo. Si tal vez no se le permitiera ver una criatura así. Pero eso no tendría sentido, considerando los comentarios sobre Cinder organizando lecciones con ellos. Sí, señora. Bien, entonces esa introducción está fuera del camino, respiró Cinder con un suspiro de alivio. Emerald frunció el ceño, preguntándose qué había estresado a la mujer por su reunión. ¿Era Weiss realmente una chica tan temible? Tú y Mercury tienen la responsabilidad de instruir en privado a Weiss sobre un asunto de grave importancia. Los ojos rojos se abrieron como platos. ¿Tutor? Pero Cinder, yo no, y yo tampoco. Espetó su mentora. La infiltración y el espionaje son una cosa, pero lo que esa chica me pide es algo que me niego rotundamente a hacer. Y ahí es donde entran ustedes dos. Emerald no tenía idea de qué estaba hablando Cinder. Sin embargo, aparentemente era algo que Cinder no podía o no quería discutir con Weiss. La pregunta era, si la propia Cinder no estaba calificada para hacerlo, ¿qué hacía que ella y Mercury fueran capaces? Fue el niño quien mordió primero. Está bien, ¿qué es lo que quieres que le enseñemos? Cinder respiró hondo. Se giró para que ninguno de los dos pudiera verle la cara. Educación sexual. Emerald parpadeó y un largo silencio se apoderó de la habitación. ¿Había oído bien? Lo siento, señora. Dijo, sí, dije educación sexual, interrumpió Cinder. Tu primera lección es mañana después de clase. La mujer más joven todavía estaba sin palabras.
De todas las cosas de las que era capaz, con todas las cosas sobre las que tenía conocimientos, ¿Cinder quería que ella enseñara educación sexual? No importa el hecho de que la propia Emerald nunca había tenido relaciones sexuales. ¿Entonces quieres que le demos la charla a ese monstruo?, preguntó Mercurio. Seguro, ¿por qué no? La chica de cabello verde se giró. ¿Cómo estás de acuerdo con esto? Llegamos a este lugar extraño lleno de monstruos, y todo lo que tenemos que hacer es decirle cómo se hacen los bebés. Parece un trato bastante bueno en comparación con lo que podría haber sido. Aunque detestaba admitirlo, Mercury tenía razón. Como mínimo, no la utilizarían para una disección en vivo para enseñarle a Weiss cómo funciona el cuerpo humano. Oh dioses, esperaba que Weiss no quisiera una demostración en vivo. Emerald no creía que pudiera soportar ni siquiera la idea de que ella y Mercury lo hicieran. Sí, eso es todo lo que se requerirá de ti, confirmó Cinder. Una vez que hayas terminado, podrás relajarte hasta que estemos listos para viajar a Vale para el festival. ¿Entendido? Relajarse. En un lugar como este. Hay pocas posibilidades de que eso suceda. De todos modos, fue un trato bastante agradable como había dicho Mercury. Esmeralda asintió. Sí, señora. Bien. Puedes salir hasta mañana. Azel tiene una habitación para ustedes dos justo al lado de la mía. Vayan a mirar a su alrededor y traten de aclimatarse. Podría ser útil conocer a tantos estudiantes como sea posible para poder acostumbrarse a ellos. Entonces hubo otros como Weiss. Eso no auguraba nada bueno para la chica. Aún así, esas eran órdenes de Cinder, así que las obedecería. Sí, señora, repitió, y se giró para irse con Mercury. Mientras caminaba hacia su nueva habitación, Emerald se preguntó cuántas de esas criaturas habría. Se preguntó qué eran exactamente, porque seguro que no eran humanos. Temía preguntarse cómo serían los demás. De lo que podrían querer. De cómo pueden verse a ella misma y a Mercurio. Aunque si fueran como Weiss, con suerte serían respetuosos. Como discípula de Cinder, tal vez ella imponía algún tipo de respeto entre ellos. Emerald esperaba en silencio que ese fuera el caso. Las cosas eran normales otra vez. Normal. La idea divirtió a Jaune. Bueno, tan normales como podrían ser en un lugar como este. Tan normales como podrían ser en un mundo donde Ruby conocía su secreto y lo había aceptado tal como es. Tan normales como podrían ser después de acostarse con Weiss. Tan normales como podían ser mientras todos los estudiantes en la sala susurraban y lo miraban fijamente. Si esta hubiera sido una escuela secundaria normal, los rumores y chismes probablemente habrían sido sobre sus relaciones carnales con su compañero de clase. A decir verdad, Jaune todavía apenas podía creerlo. Tuvo relaciones sexuales. Solo que, nunca en sus sueños o pesadillas más locas hubiera imaginado que hubiera sido con un híbrido de Grimm. Hasta hace unos meses no tenía ni idea de que tales cosas existieran. Aún así, toda la experiencia había sido muy humana. Jaune había visto una buena cantidad de películas y contenido para adultos. Después de todo, ¿qué chico de 17 años no lo había hecho? Como tal, según su conocimiento y expectativas, la experiencia había sido normal. Weiss tenía todos los papeles que hubiera esperado de una joven normal. Ella reaccionó a sus toques y acciones como lo habría hecho cualquier humano. Como Ruby había gritado torpemente una vez, ella efectivamente tenía un útero completamente funcional. Entonces, ¿en qué les convirtió esto a él y a Weiss ahora? ¿Cuál era el estado de su relación? Nuevamente, si este hubiera sido un ambiente normal, habrían estado en una relación. Habrían estado saliendo. Saldrían a comer, verían películas juntos, pasarían el rato en casa y experimentarían un poco más. Todas las cosas que a los adolescentes llenos de hormonas les encantaría hacer en sus horas privadas. Sin embargo, Weiss no era un adolescente normal. Con Ruby como compañera de cuarto, no tenían exactamente privacidad. Y la idea de que pudieran salir y realizar actividades románticas normales juntos estaba absolutamente descartada. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Qué se suponía que debía esperar? Al final resultó que, el pinchazo normal de la bocina todavía existía. Todavía era la norma. Solo ahora, Jaune se volvió hacia la fuente completamente esperada de los golpes para ver a Weiss haciendo pucheros. Ella no lo había golpeado con fuerza.
De hecho, su rostro sonrojado y casi dócil hacía parecer que no deseaba lastimarlo. Ella simplemente quería su atención. Quería molestarlo para que la mirara. Quizás deseaba irritarlo nuevamente hasta el punto de dominarla nuevamente. Esa pequeña peculiaridad de su personalidad había sido un shock absoluto. Quien sabía que Weiss, dominante y controladora, era en realidad todo lo contrario en el dormitorio? O mejor dicho, la cocina. La sala en la que tuvo lugar el acto fue solo otro ejemplo de cómo las expectativas de Jaune por su primera vez habían sido tiradas por la ventana. Cuando su mirada se volvió hacia ella, Weiss se echó hacia atrás y lo miró expectante con brillantes ojos rojos. Jaune no pudo evitar sonreír un poco ante la satisfacción en su rostro. ¿Sí, Weiss?, preguntó. Nada, dijo, volviéndose hacia el frente del salón de nuevo. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. ¿Fue eso todo? ¿Había simplemente querido que él la reconociera? ¡Qué chica tan extraña! Como si eso significara algo en un lugar como este. Quizás era mejor que no se enredaran en ningún tipo de conversación prolongada, mientras Azel entraba a la habitación. El corpulento maestro tomó su lugar al frente del salón de clases, cruzando los brazos sobre el pecho y recostándose contra el borde de su escritorio. Mira a tu alrededor, ordenó el hombre. Jaune hizo lo que le dijeron y giró la cabeza hacia izquierda y derecha. Vio a sus compañeros hacer lo mismo. Hay muchos menos de ustedes en comparación con el comie.